Hola a todos y bienvenidos a una nueva propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní. Derlis. Mano, ¿cómo estás? Bien, Sheila, ¿y vos? Bien, bien. Hoy vamos a hacer una lasaña boloñesa. Sí, Por mucha supuesto, complicación. con pastas de Edward. Las pastas frescas para lasaña de Edward, que esto lo vamos a hacer, vamos a hervir un poco. Acá vamos a cocinar, vamos a enfriar, vamos a hacer la boloñesa y vamos a hacer la bechamel. Que ya una vez hicimos, es la misma receta, misma cantidad de harina, misma cantidad de manteca. Y ahora vamos a hacer media receta, medio litro de leche. Bueno. Entonces les cuento, acá tenemos el agua para la cocción de la pasta, Sí. acá tenemos la ollita para la boloñesa y acá la olla para la bechamel. Vamos a hacer los tres a la vez. Bueno. Entonces vamos a arrancar, vamos a darle fuego acá, ya tenemos acá fuego y también acá. Ahí está. Vamos a hacer mientras la bechamel, misma cantidad de manteca. Voy a dejar acá, misma cantidad de harina. Y también vamos a poner ya aceite también acá para hacer la boloñesa. El agua ya se está calentando para la pasta. O sea, lo que estamos haciendo es lo que cualquiera haría en una cocina. Bueno, esta es una cocina, digamos, semiprofesional de estudio. Si uno tiene una cocina un poquito amplia, es que use todo el espacio. No hacer primero la pasta, luego la boloñesa, luego la bechamel, sino vamos a estar todo el día. Sí. O sea, estamos utilizando el espacio y todo lo que tenemos. Bueno, siempre para la bechamel hay que dejar que se derrita toda la manteca y después No la hace harina. falta, no hace falta. Ahí vamos a agregarle la harina. Más o menos para que sepan, esto es 2 cucharadas de manteca, 2 cucharadas de harina. Si pesáramos sería 80 gramos de manteca, 80 gramos de harina, medio litro de leche. Bueno. Hace una bechamel, ¿se acuerdan que le expliqué que era para gratinar, o sea, para napar, para salsa o para relleno? Nosotros vamos a hacer una que es para napar, que no sea muy espesa. O sea, vamos a poner entre capas, vamos a poner la masa de la lasaña, un poquito de la carne molida, ¿Qué quiere la decir salsa. napar? Técnicamente, ¿qué quiere decir eso? Y es para gratinar, es lo que va a quedar arriba para que te tome ese color. Así es fácil. Pero de todos modos, igual veo acá queso, viene a ser queso sardo, ¿verdad? Este es queso sardo rallado y este es un queso que le vamos a rallar arriba después para que tenga más consistencia. Bueno. En este punto le agrego lo que es la nuez moscada, un poquitito. Le agregar un poquitito de sal marina garza, que siempre es la que usamos. Ya no usamos otro tipo de sal, ni en nuestras casas, ni mano, ni yo. Solamente usamos sal marina garza. Y agregamos la leche. Ahora, como dijimos, esto vamos a bajar un poquitito porque esto se hace muy rápido. Esto ya está empezando a burbujear. Sí. Cuando empieza a burbujear, Ese es el punto que- el punto que vamos a agregarle la leche por partes. ¿Por qué se hace por parte? Y para evitar el grumo nada más. Es una cuestión de gusto. Porque si le Si pones vamos- de una, te va a hacer grumo. Claro, y también lo ideal es hacerlo con leche caliente, ¿verdad? O sea, nosotros estamos haciendo poquitito, es lo que le expliqué. Si la leche estuviera caliente sería mejor, pero estamos haciendo poquitito. Bueno, Vamos a poner ya la que estás mitad. hablando de caliente también, como tu sartén allá en el medio está caliente, le pongo el ajo. Poner el ajo, ahí está. Un ajo craché, que es un ajo que machacamos un poquitito. Ahora sí le vamos a poner un poquitito la cebolla. Voy a poner primero las verduras y después Sí. la carne. Eso te iba a preguntar, cuál era el procedimiento. Yo hago así, hay gente que pone primero la carne. Bueno, perdón, cebolla y locote, misma cocción, así que pueden ir Misma juntos. cocción. Estamos optimizando el espacio, vamos a poner ya un poquitito de sal acá porque queremos que se deshidrate esto. Si quieres ponerle laurel, perfectamente te va a ir ahí. Bueno. Mano, me pone un poquito de pimienta acá. Sí. Acá. A ambos. Un poquitito acá la bechamel. Y otro poquitito ahí. Ahí está. Y ahora le agrego la otra parte de la leche. Vieron que se quedó un poco espeso. Agregamos ahí. Esto queda bien homogéneo. Se caliente y movemos acá. Vamos a agregar una hojita de laurel. ¿Qué Bueno, tenés? te busco. ¿Vos qué tenés ahí, laurel? Estamos haciendo las tres cosas a la vez.
Lo ideal, de hecho, que la masa de la lasaña es que vos puedas cocinar y que puedas enfriar en un baño María inverso, que es agua con hielo. O sea, que esté bien frío, que no siga la cocción. Hay gente que le pone jamón, queso entre capas. Para mí que ya es mucho gasto. Con el precio de la carne, 2 hojitas. 2 hojitas de laurel ya está. Ahora voy a subir el fuego y sigo acá con la bechamel. Derly, la bechamel ya está llegando a su punto, ¿eh? La bechamel ya está en su punto. Vos me estabas comentando que si quisieras más líquido, le agregaría más leche. Vale. En este punto lo que hacemos es una bechamel para napar, no para relleno, porque está en este punto. O sea, aquí lo que vamos a hacer, vamos a usar entre capas un poquitito y al final y vamos a poner el queso y para gratinar. Queremos que le dé un poquito de cuerpo. Acuérdate que va a sostener mucho la masa de la lasaña. Sí. O sea, realmente no necesita jamón, no necesita queso. Esto ya está. Vamos a que se enfríe un poco. O si podés llevar atrás, mano. Bueno. Está. Y seguimos acá con lo que es el fondo. En este punto ya le podemos agregar ya la carne. Vamos a agregarle la carne. Qué linda tu carne. ¿Te gusta? Sí. Del supermercado, Y bueno, acá lo que vamos a hacer es dejar cocinar. Este es un relleno para lasaña. Esto no va a llevar tomate, no es un estofado, no es una salsa boloñesa. Qué boludo Bueno, le agregamos la carne. Nosotros vamos a sofreír esto. Le vamos a agregar pero un poquitito de extracto de tomate. Bueno. Porque no es una salsa boloñesa, es una Bueno, le vamos a agregar un poquitito de salsa de tomate o extracto de tomate. Porque esto es una boloñesa de relleno, no es una salsa boloñesa que va a acompañar una pasta. O sea, esto tiene que estar sequito. Ok. Tiene que estar compacto para que se pueda sostener dentro de la lasaña. Claro, y mucha humedad también, la humedad en exceso también va a hacer que se desarme todo también. Claro, esto vamos a dejar cocinar ahora acá a fuego medio, más o menos 15 minutos. ¿Está? El fuego medio quiere decir que pongan el medio en el fuego. Que esté en el medio ahí la olla y fuego medio. Ahora va a soltar agua. Ahora sí. 15 minutitos. ¿Cómo va eso, Derly? Bueno, acá ya se evaporó todo el líquido que tenía la cebolla y la carne, ya se está fritando. Solamente esta es la cantidad de extracto de tomate que vamos a poner. Un poquitito. Chiquitito. Chiquitito, nada. Es para que tenga un poquito de color, no tenga demasiada humedad. Esta es la consistencia que queremos. Esto vamos a dejar que repose un poco, que se seque más. Mientras va a hervir ya el agua. Hierve el agua, sacamos baño María inverso, ponemos después acá en el bol con agua y hielo. Enfriamos, dejamos que se fríe todos los ingredientes por separado un poquitito. Procedemos a armar. Bueno, hay una diferencia, hay otro tipo de pasta también que ofrece Edward en este caso para lasaña. Suele tener una pasta que es un poquito más ancha, digamos que es 3 veces esto de ancho, pero esta a mí me gusta mucho, esta porque puedes controlar la medida y aparte puedo hacer canelones también. O sea, si bien dice para lasaña, yo suelo hacer canelones cortitos, muy lindo también sale. Sos rebelde, ¿vos? Claro, hay que ingeniarse, hay que siempre explotar al máximo todo lo que te da el producto. Esto ya está, voy a dejar un chiquitito más acá, mientras vamos a cocinar la pasta y seguimos. ¿Te parece? Bueno. Bueno, ya salieron las pastas del agua. ¿Y cómo hiciste para que no continúe la cocción, Derly? Acá pusimos un poquito de agua con hielo y dejamos acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos escurriendo un poquitito la pasta para que no tenga exceso de líquido. El trapo está súper limpio, por supuesto. Este es mi trapo acá que nadie ve, con el que me seco la mano. Bueno, tenemos bechamel. Tenemos la masa de la lasaña que vamos a dar la vueltita. Ahí ya se ve todo el agua. Ahí. Y tenemos el relleno de boloñesa. Bueno, y son 4 minutos en agua hirviendo para la cocción de la pasta. Te dice las indicaciones. Sí. Ahora vamos a hacer, vamos a agarrar la bechamel. Vamos a poner un poquitito acá abajo, un poquitito. Imagina para que se pegue bien, ¿verdad? Para que tenga ahí un poquito de fondo. Esta lasaña que vamos a hacer no va a ser una lasaña muy alta, pues estamos haciendo de poquitita carne. Ya la avena se da. Ahí. Hacía poquitito, ¿ya lo pusiste? Sí, ya demasiado. Yo pues estamos de bajos recursos todavía, pero ahí está. Esto es para que no se pegue, no vayan a creer que es algo así parte de la lasaña, nada más para que no se pegue. Y acá agarramos la masa. Podemos dejar directamente así o podemos cortar
Como te dije, mano, cortamos para que entre justito, ¿verdad? Apareció mágicamente la tabla. Apareció mágicamente la tabla, la magia de la tele. Y Bueno, y esto no se desecha. No, eso no se desecha, eso vamos a usar ahora. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, señor. Vamos a usar 3 por cada base. Les cuento que es la primera vez que hago lasaña en este molde. No es la primera vez que hago lasaña en Edward. Pero en este molde sí. Volvemos acá. Un chiquitito la bechamel. Vamos a hacer una cuchara más chica. Hacemos una cuchara más chica. Ah, voy a esparcir. Ahí. Ahí está. El horno está caliente, ya está precalentado. Ya están. Y ahora ponemos la boloñesa. Un poquitito también. Bien sequito también. Bien sequito como ven. Eso le va a dar mucha humedad lo que es la bechamel y se va a mezclar. Van a ver qué lindo va a quedar después. Le expliqué que no va a ser una lasaña muy alta porque el recipiente que tenemos es amplio. Ahí estamos. Volvemos a repetir y así capa por capa y le vamos a mostrar después el final. ¿Te parece? Bueno. Le pusimos las 3 capas. Nuestra boloñesa era poca, pero va a quedar bien cremoso. Tenemos la bechamel y acá donde sí vamos a poner mucha bechamel. Mucha bechamel. Y esparcimos bien. Sé que te iba a decir ¿Qué me iba a decir? que le quería mezclar tu bechamel con el queso que está ahí. No hace falta porque vamos a mezclar bien. Ahora, mano, tranquilo. Cálmate, papá. Cálmense, por favor, muchachos. Basta, chicos, basta, calma. Esta es la última capa. Esta es la última capa. Siempre tratar de cubrir toda la pasta, ¿verdad? Siempre cubrimos todo. Esto es lo que va a tener. Vas a ver cómo queda después el colorcito ahí que va a tener. No me tajas esto. Voy a usar todo este queso. Voy a usar la mitad. Mucho ya parece. Porque quiero tener 2 tipos de queso dentro del... Ambos son sardo. Este queso sardo, pero este ya está como rallado de hace rato ya. Y vamos a agregarle un queso sardo recién rallado. Que cubra todo. Bien. Al final ya crupata será. Muy mal, El pico. Vas a ver cómo se nota los 2 tipos de queso. Ahí está. Bueno. Y esto ya está, esto va al horno a fuego medio, no podemos poner muy caliente porque si ponemos muy caliente lo que va a pasar es que se va a quemar el queso y va a quedar amargo. Entonces esto va al horno a fuego medio. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos, 200 grados. Bueno, está muy caliente ahí, hay que bajar un poquito la temperatura. Ahí está. Y después le mostramos cómo termina. Con esta técnica, no ponerle jamón, no ponerle queso, cocinar bien la pasta, que la salsa boloñesa sea bien seca, va a tener mucho cuerpo, se van a dar cuenta. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que hay que secar bien la pasta primero para poner. Hay que secar bien la pasta. Y que la boloñesa no tenga tampoco tanto excedente de líquido, ¿verdad? Eso yo nunca hacía así la lasaña. Yo veía que hacía Rodrigo así cuando armaba su lasaña en Edward. Y las cosas buenas hay que copiar. Ahí está, vamos a sacar. Qué buen color tomó, ¿eh? ¿Te das cuenta de las rayitas del último queso que le pusimos? Cómo se ve bien. Hace diferencia, ¿no? Hace diferencia, entonces vamos a agarrar con mucho cuidado acá, de este lado. Y... ¿Te acerco? Ahí está. Vamos a meter ahí un cubiertito para que ayude. Y está. Ahí. Quiero que vean las capas. ¿Se ven las capas? ¿Se ven, hermano, las capitas? Sí. Es lo que te dije, que no es necesario poner tanto... Perdón. No hay excesos, no sale la salsa así por todos lados. Le vamos a poner un poquito de perejil acá para que sea más lindo, nada más. Podemos ponerle perejil picado también. Lo bueno es que este perejil también puedes comer con la comidita. Y ahí tenés todo. ¿Qué te parece, mano? Perfecto. Una forma rápida de hacer. ¿Cuánto nos llevó? Tardamos más en enfriar la salsa que en hacer la propia lasaña. Me parece súper bien. Mira la presentación que tiene, como decir, las capas, cómo se diferencia bien.
Súper bien. Bueno, y esta es una propuesta más aquí en Cocina Guaraní. Así que no se pierdan el próximo episodio. Acompáñenos y denle me gusta a nuestra página para que nosotros también podamos crecer con ustedes. Así que nos vemos en la próxima. Derlis. Ya está, les vemos, les respondo en el privado con en los mismos videos todas las consultas. Gracias. Nos vemos la próxima.